Hola jóvenes, buenos días. Nuestro tema de hoy será progresión aritmética. Bien, vamos a ver la definición. Una progresión aritmética es una secuencia de números reales a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, de manera que cada término de la sucesión se obtiene sumándole al anterior una cantidad fija de llamada diferencia. Como ejemplos, en esta primera sucesión es menos 8, menos 3, 2, 7, 12, 17 son los elementos de la sucesión. En este caso, el primer término es menos 8 y la diferencia es 5. ¿Sí? ¿Por qué es 5? Porque si a menos 3 le restamos menos 8, da 5. O bien, de otra forma, menos 8 más 5 nos da menos 3 más 5, 2, 2 más 5, 7, 7 más 5, 12 y así sucesivamente. En el siguiente ejemplo, observen el primer término de la sucesión es 3 medios, la diferencia es 5 medios. Si a 3 medios le sumo 5 medios, me va a dar 8 medios, lo cual es 4 enteros, más 5 medios serían 13 medios, más 5 medios serían 18 medios, que son 9 enteros, y así sucesivamente. Bueno, estos son ejemplos de una sucesión aritmética. Ahora, lo que viene es generalizar la manera en que se puede encontrar el enésimo término de una sucesión. Para esto utilizamos la lógica que se utilizó en los ejercicios anteriores, es decir, el segundo término de la sucesión, que denotamos así, a sub 2, 2 me indica la posición del término o el lugar, entonces es el primer término, que es a sub 1, más la diferencia. Si yo quiero encontrar el tercer término de la sucesión, como es en este caso, el tercer término de la sucesión, observen que al término anterior, que es a sub 2, le sumo la diferencia. O bien, al primer término le voy a sumar 2 veces la diferencia. Si yo quiero encontrar el cuarto término de la sucesión, entonces al primer término le voy a sumar 3 veces la diferencia. Y así sucesivamente. De tal manera que si yo quiero encontrar el enésimo término de la sucesión, entonces al primer término le voy a sumar n menos 1 veces la diferencia. Bien, y es esta ecuación la que nos va a ayudar a encontrar ya sea el enésimo término, el número de términos de la sucesión, la diferencia o bien el primer término. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vamos a ver el primer ejemplo. Dice, encuentra los términos séptimo y décimo de la progresión aritmética, y la sucesión es 2, 7, 12, 17, 22. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Aquí. La sucesión entonces la voy a reescribir. La sucesión que nos está dando el problema es 2, 7, 12, 17, 22. Y me piden encontrar el séptimo término, es decir, a sub 7. Este término voy a encontrar. Y también me piden encontrar a sub 10. A sub 10. Bien, entonces yo sé, bueno, voy a ocupar la fórmula para encontrar el enésimo término. A sub n es igual al primer término de la sucesión más n menos 1 veces la diferencia. En este primer caso, n va a valer 7. Si quiero encontrar el término séptimo de la sucesión, esto va a ser igual al primer término, que es 2, más n menos 1, pero n en este caso es 7. Entonces sería 7 menos 1 por la diferencia. Bien,
vamos a ver cómo calculamos la diferencia. La diferencia va a ser el segundo término menos el primero, ¿sí? O bien puede ser el tercer término menos el segundo. Entonces sería 7 menos 2 y en este caso es 5. Ese 5 lo voy a multiplicar acá. Ahora voy a obtener el término 7. Esto es igual a 2 más 7 menos 1, 6 por 5, 30. Entonces, el séptimo término de la sucesión es 32. Ahora voy a encontrar el décimo término, a sub 10. Lo mismo, voy a ocupar el primer término de la sucesión, que es 2 más n menos 1, en este caso n es 10, menos 1 por la diferencia. La diferencia no cambia, es la misma. Entonces aquí sería a sub 10 es igual a 2 más 10 menos 1, 9 por 5, 45. Y esto es igual a 47. Así que el término décimo es 47 y el séptimo término es 32. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Nos dice, el octavo término de una progresión es 98. Su diferencia es 4. Encuentra el primer término de la progresión. Muy bien, entonces vamos a ver otra hoja nueva. Y aquí tenemos los datos. Voy a escribir aquí datos para organizar lo que ya nos da el problema. Entonces nos dice que el octavo término, es decir, a sub 8, es igual a 98. ¿Sí? La diferencia es igual a 4 y el primer término de la sucesión es lo que queremos encontrar. ¿Sí? Muy bien. Desconocemos el primer término. Ahora, sabemos que el término enésimo, es decir, a sub n, lo podemos calcular como el primer término más n menos 1 veces la diferencia. Entonces, aquí vamos a tener, si queremos calcular el primer término, debemos despejar de esta ecuación. Entonces, a sub 1, voy a hacer el despeje, a sub 1 es igual a sub n. Observen, n menos 1 por d está sumando, entonces lo voy a pasar al primer miembro restando. Quedaría menos n menos 1 por d. ¿Sí? Lo que queda entonces es sustituir a sub 1 será igual a sub n, que en este caso vale 98. O sea, el término enésimo es igual a 98 menos n menos 1. Pero el término enésimo pues es el término número 8. Entonces n en este caso vale 8. 8 menos 1 por la diferencia. Y la diferencia es 4. Entonces acá, voy a continuar acá arriba. A sub 1 es igual a 98 menos 8 menos 1, 7 por 4, 28. Si hacemos la resta, entonces quedará que a sub 1 es 98 menos 28, esto es 70. Así que el primer término de la sucesión es 70. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, el primer término de una sucesión es 10. Su diferencia es 8 y el enésimo término es 106. Encuentra el número de términos de la progresión. Bien, entonces ya que tenemos los datos, vamos a escribirlos aquí. Datos. Ahora, los datos que nos está dando el problema es que el primer término, es decir, a sub 1 es igual a 10. Ese es el primer término de la sucesión. La diferencia es igual a 8 y el término enésimo
o sea, A sub n, el término enésimo es igual a 106. Es decir, conocemos el valor del término enésimo, pero no sabemos en qué posición está. Y eso es lo que vamos a encontrar. N es igual a, y no, le dejo un signo de interrogación. Otra vez, si tenemos nuestra formulita, A sub n, ¿sí?, es igual al primer término de la sucesión, es decir, A sub 1, más n menos 1 por d, más n menos 1 por la diferencia. Entonces aquí, como necesito saber el número de términos de la sucesión, voy a despejar n de esta ecuación. Entonces observemos, A sub 1 está en el segundo miembro, está sumando, lo voy a pasar al primer miembro, restando. Entonces quedaría A sub n menos A sub 1, ¿sí?, menos A sub 1, lo voy a dejar, igual a n menos 1 por d. Bien, ahora d está multiplicando, voy a pasar dividiendo aquí al primer miembro. Entonces quedaría A sub n menos A sub 1 sobre d. A sub n menos A sub 1 menos A sub 1 entre d. Entonces aquí sobre d. Lo voy a dejar acá. Sobre d igual a n menos 1. Igual a n menos 1. Observen que 1 está restando, entonces lo voy a pasar sumando al primer miembro. Así que voy a obtener que n es igual a sub n menos a sub 1 menos a sub 1 sobre, sobre d más 1. Y ya que tengo la fórmula para calcular el número de términos, entonces hago la sustitución. Ahora voy a hacer la sustitución. Así que el número de términos de la sucesión va a ser igual a sub n, el enésimo término, que es 106, menos el primer término, que es 10, todo esto dividido entre 8, que es la diferencia, y a ese resultado le vamos a sumar 1. Entonces aquí vamos a tener así. Ahora sí, vamos a ver acá. Entonces sería n es igual a 106 menos 10 entre 8. 106 menos 10 es 96 entre 8. Entonces sería aquí 96 entre 8, lo voy a escribir, es 12, más 1, esto es igual a 13. Así que podemos concluir que la sucesión tiene 13 términos, o el término enésimo de la sucesión, o el número de términos de la sucesión es 13. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice, el sexto término de una progresión aritmética es 22 y el undécimo término es 42. Encuentra el primer término, la diferencia y la progresión aritmética. Bien, vamos a abrir otra hoja blanca. Entonces, voy a escribir aquí los datos que nos da el problema. Nos da el sexto término de la sucesión, es decir, A sub 6. El sexto término de la sucesión es igual a 22. El undécimo término, es decir, A sub 11, es igual a 42. Debo encontrar el primer término, es decir, A sub 1. ¿Sí? También debo encontrar la diferencia y, claro, la sucesión. Bien, entonces nosotros sabemos que A sub n
es igual, lo voy a escribir a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, ¿sí? Bueno, y voy a hacer uso de esta primera. Aquí voy a obtener dos ecuaciones con dos incógnitas porque son el primer término y la diferencia. Entonces, voy a utilizar este primer dato, ¿sí? En la primera ecuación. A sub n, o sea, el término sexto es igual a 22. Entonces aquí sería, la primera ecuación es 22 igual al primer término, que no lo conozco, más n menos 1. En este caso n es igual a 6. Entonces aquí sería 6 menos 1, 5 por d. Esa es mi primera ecuación. La segunda ecuación la voy a obtener de este segundo dato. Es decir, el término a sub n es 42. Entonces aquí voy a tener 42 es igual al primer término que no conozco más n menos 1. En este caso n es 11 menos 1, 10. Entonces aquí quedaría 10d. Observen que tengo entonces un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Solamente voy a acomodar porque, bueno, no, voy a trabajarlo así. Voy a eliminar una variable, en este caso a sub 1, con el método de suma y resta. Entonces, resolvemos, voy a escribir aquí, resolvemos con el método de suma y resta. Bien, voy a multiplicar por menos 1 la primera ecuación y quedará entonces menos a1 menos 5d igual a menos 22. Y la segunda ecuación la voy a manejar tal cual, ¿sí? Quedaría entonces aquí a1 más 10d igual a 42. Muy bien, entonces como lo estoy resolviendo por el método de suma y resta, voy a eliminar una variable, por eso es que multipliqué toda la ecuación, toda la primera ecuación por menos 1. Entonces aquí más 1 menos 1 menos a1 más a1, esto es 0. Y voy a sumar menos 5d más 10d, esto es igual a 5d. Lo voy a escribir aquí entonces. Esta suma sería igual a 5d igual a menos 22 más 42. Hago esa suma y voy a obtener aquí 20. Entonces de aquí ya obtengo el valor de d. d entonces va a ser igual a 20 entre 5. 20 entre 5. Y esto es igual a 4. Por lo tanto, ya encontré la diferencia. Diferencia es igual a 4. Ahora voy a calcular el valor del primer elemento de la sucesión, es decir, de a sub 1. Como ya conozco d, pues voy a ocupar cualquiera de estas dos ecuaciones que se plantearon al inicio para encontrar el valor de a sub 1. Voy a utilizar la primera ecuación, entonces voy a utilizar aquí la primera ecuación para encontrar el valor de a sub 1. Y voy a hacer la sustitución de manera directa. Entonces sería aquí 22 es igual a sub 1, del cual todavía no conozco su valor, más 5 por la diferencia. Y la diferencia es 4, que es la que acabo de calcular aquí. Bien. Y esto es igual entonces a 22 igual a sub 1 más 20. Entonces voy a escribir a sub 1 más 20. Si despejo a sub 1, 20 que está sumando aquí, lo voy a pasar al primer mismo restando. Entonces aquí quedará a sub 1 es igual a 22 menos 20. Entonces a sub 1 es igual a 22 menos 20, que es igual a 2. Ya encontré entonces el primer término de la sucesión. Y el primer término de la sucesión es 2
la diferencia es 4. Así que ya puedo empezar a elaborar o hacer mi sucesión. Primer término de la sucesión, 2 más 4 es 6, más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18, más 4, aquí sería 22, que es el sexto término. Observen que este es 1, 2, 3, 4, 5, el sexto término. Y está coincidiendo con los datos que nos están dando. Y así sucesivamente. Seguramente el término número 11 nos va a dar 42. Bien, jóvenes, espero que se haya entendido este tema. Si tienen alguna duda, lo vemos en la clase. Les estaré dejando tarea para que practiquen esta teoría. Que tengan un buen día.